El susurro metálico perforó el silencio absoluto del dormitorio. Era un sonido áspero, como una bisagra oxidada girando lentamente en la oscuridad profunda de la habitación. Mónica abrió un ojo. Los números rojos del reloj digital sobre la mesita de noche marcaban las 2:30 de la madrugada. Faltaban exactamente 14 días para la gran boda. Mónica se giró lentamente sobre su espalda para no hacer ruido. La otra mitad de la cama estaba completamente fría, y las sábanas lisas. Gonzalo no estaba allí. El hombre que hace 3 meses había trasladado solemnemente sus zapatos de diseño y sus ambiciones a este piso había desaparecido en mitad de la noche. En su lugar, sentado justo al borde de la colcha, estaba Felipe. Era un gato callejero gigantesco y pesado, un auténtico superviviente de los callejones más oscuros de Madrid, con media oreja arrancada y una actitud hostil hacia el mundo. Felipe miraba fijamente hacia la puerta entreabierta del pasillo. Su mirada era fría, tensa, como la de un fiscal a punto de dictar una sentencia condenatoria. El gato odiaba a Gonzalo con toda su alma. Era una antipatía profunda, instintiva y absolutamente correspondida. Mónica apartó las pesadas sábanas de lino de un solo movimiento. Sus pies descalzos tocaron el suelo laminado de madera y un escalofrío le subió directamente por los tobillos. Se puso en pie en medio de la penumbra. Avanzó por el pasillo de su casa sin hacer el más mínimo ruido. Años conviviendo con un felino paranoico y territorial le habían enseñado a caminar con una precisión milimétrica. Al fondo del pasillo, en el umbral de la cocina, ardía la luz amarilla de la campana extractora. Por la rendija de la puerta mal cerrada llegaban ruidos constantes. No era el sonido normal de alguien buscando un vaso de agua en la nevera. Era el roce rápido de un bolígrafo rascando un papel, y por encima de todo, había una voz ajena. Mónica se quedó totalmente inmóvil junto al marco de la pared. El corazón le latía despacio, controlando la respiración. Desde su posición, el ángulo le permitía ver perfectamente la mitad de la isla de cuarzo blanco de su cocina. Allí estaba su prometido. Gonzalo estaba encorvado sobre un folio cuadriculado, aferrando el bolígrafo negro con fuerza, y justo frente a él, ocupando la banqueta alta con una presencia opresiva, estaba doña Carmen. Era su futura suegra. La mujer vivía en un pequeño pueblo perdido en la inmensidad de Castilla-La Mancha. Estaba a más de 200 kilómetros de distancia de aquel barrio. Se suponía que no iba a pisar las calles de Madrid hasta la víspera del enlace matrimonial. ¿Cómo demonios había entrado esa mujer en su casa en plena madrugada sin avisar? La respuesta era brutalmente obvia. El buen hijo sumiso le había abierto la puerta mientras su futura esposa dormía ajena a la traición. El olor que emanaba del interior de la cocina era nauseabundo y revelador. El aire limpio de Chamberí, que Mónica siempre mantenía perfumado con velas caras de sándalo y flores frescas, había sido masacrado por completo. Olía a encierro de tren de cercanías, a alcanfor rancio de armarios viejos, y al penetrante dulzor artificial de unas galletas de anís muy baratas. Doña Carmen estaba instalada allí como si fuera la dueña y señora de los metros cuadrados. Masticaba una galleta seca con tanta fuerza que el crujido sonaba como si estuviera partiendo pequeños huesos entre los dientes. «Madre, tienes que hablar mucho más bajo», susurró Gonzalo. Miraba de reojo hacia el pasillo oscuro con la culpa pintada en cada músculo de la cara. «Mónica tiene el sueño muy ligero y nos va a escuchar. No me mandes callar a mí, muchacho», sentenció la mujer en voz alta. Su acento rural, duro, ruidoso y lleno de asperezas, cortaba el aire moderno del piso con desprecio absoluto. Una mujer tiene que obedecer al marido. Y más ahora que estamos arreglando el futuro económico de tu verdadera familia. Doña Carmen tragó saliva ruidosamente y golpeó el papel con un dedo grueso. «Sigue escribiendo lo que te digo. Pon ahí lo del coche. Ese coche rojo tan bonito y grande que tiene aparcado abajo. Ese mismo se lo pasamos a tu hermano Javier». Mónica entrecerró los ojos en la oscuridad del pasillo. El coche rojo grande. La intrusa se estaba refiriendo a su todoterreno. El vehículo exclusivo que ella misma había pagado al contado trabajando sin fines de semana ni vacaciones durante 3 años como diseñadora gráfica independiente. ¿Se lo iban a pasar a Javier? Javier era el hermano menor de Gonzalo. Un vago profesional de 30 años que llevaba media década buscando su propósito en la vida tirado en el sofá de la casa de sus padres en el pueblo. Gonzalo se rascó el puente de la nariz con la punta del bolígrafo, luciendo miserable.
Madre, ese coche está a su nombre desde mucho antes de conocernos. ¿Cómo se lo vamos a quitar así por las buenas sin que proteste? ¡Ay! ¡Qué corto eres, hijo mío!, suspiró doña Carmen con frustración. Levantó las manos al techo y casi derriba el azucarero de cristal en el proceso. La convences de que saque un préstamo al banco para comprar uno nuevo y mucho mejor a tu nombre. Vende el rojo rápido, continuó la madre con los ojos inyectados en codicia. Y tú se lo cedes a Javier con un poder notarial en el registro. Tu padre y yo ya lo tenemos todo pensado desde el mes pasado. Si la chica se pone tonta, le dices que es por el bien y la seguridad de vuestra futura familia. Estas mujeres modernas van de independientes por la ciudad, pero cuando están enamoradas de verdad, firman lo que sea en el notario. Hay que ordeñar a la vaca, mientras siga dando leche. Apunta rápido. El coche para tu hermano. El bolígrafo rasgó el papel apresuradamente sobre la encimera. Mónica seguía de pie en las sombras, pegada al muro frío. No derramó ni una sola lágrima. No hubo ningún temblor de debilidad en sus rodillas. Lo que floreció en su pecho fue una calma gélida, casi letal. Era esa sensación de alivio perverso que te invade cuando llevas meses mirando a través de un cristal sucio y borroso. Y de repente, alguien pasa un paño húmedo y el mundo adquiere una nitidez espantosa y real. Durante 3 meses enteros, Gonzalo había interpretado el papel a la perfección. El europeo moderno, el aliado de los derechos. Insistía obsesivamente en dividir los gastos del supermercado al céntimo para demostrar igualdad. Pero debajo de ese barniz brillante de hombre sofisticado de ciudad, solo había un cobarde codicioso, un miserable que necesitaba a su madre de pueblo para venir a robar bajo el amparo de la noche madrileña. Apunta lo siguiente en la lista, ordenó doña Carmen, apoyando los codos con fuerza sobre la mesa blanca. Los pendientes. Esos de oro macizo con esmeraldas verdes que me enseñó el otro día por videollamada para presumir. Los que dice que son herencia de su familia. Mamá, eso ya es pasarse de la raya, murmuró Gonzalo, encogiéndose de hombros, intentando aferrarse a una brizna invisible de dignidad. Son un recuerdo sagrado de su bisabuela. Que guarde el recuerdo bonito en la cabeza, replicó la mujer. Apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina y cruel. El oro bueno tiene que estar en manos de quien sabe lucirlo por las calles. El mes que viene tengo la boda de la hija del alcalde en la plaza del pueblo, explicó la madre inflando el pecho. ¿Qué quieres? Que vaya con baratijas de cristal para que las vecinas se rían de mí y de tu padre. Le vas a decir que los llevaste a limpiar a un joyero de confianza de tu barrio porque los veías sucios. Me los traes a mí en el próximo viaje. Y luego le lloras un poco, y le dices que te los robaron de la chaqueta en el metro. Apunta ahora mismo. Pendientes para mamá. Mónica respiró hondo en el pasillo. El aire denso de la traición le llenó los pulmones. Felipe, que se había acercado reptando por el suelo sin hacer ruido, se frotó contra su tobillo desnudo. El enorme gato emitió un leve chasquido desde el fondo de la garganta. Era un murmullo salvaje, de puro y absoluto desprecio hacia los parásitos que ocupaban la cocina. Mónica le acarició la cabeza rota con la punta de los dedos. Pero entonces, el tono de voz de doña Carmen cambió drásticamente. Bajó la intensidad. Adoptó un timbre siniestro, conspiranoico y oscuro. Un tono que habría aterrorizado a Mónica si ella no estuviera ya completamente blindada por la furia racional. Hablemos de lo verdaderamente importante, susurró la suegra, asomando su rostro redondo sobre la mesa. El piso de la abuela. Ese palacio enorme que tiene la vieja en el barrio de Salamanca. ¿Cómo está la situación legal allí? Bueno, doña Beatriz vive allí sola, respondió Gonzalo en voz baja, cómplice del delito. Son 3 habitaciones gigantescas, suelos de roble original. Todo exterior dando a la calle principal. Es una absoluta barbaridad de espacio para una sola persona mayor. Excelente, se lamió los labios doña Carmen. Sus ojos brillaban reflejando la luz amarillenta. La señora esa ya debe estar a punto de no poder moverse de la silla. ¿Qué edad tiene la mujer? 70 y pico años largos, ¿no? Ya ha vivido bastante tiempo. En cuanto firméis los papeles del matrimonio en el juzgado, continuó la madre marcando el ritmo con el dedo, empiezas a comerle la cabeza a Mónica sin descanso. Le dices que la abuela corre un peligro inmenso estando sola en esa casa tan grande. La convences de que hay que meterla en una residencia barata, pero de las buenas, a las afueras de la ciudad.
Y en cuanto quede libre el piso de lujo, instalamos allí a tu hermana Lorena para que lo ocupe. Con los 2 críos pequeños que tiene, no caben en la casa de nuestro pueblo. Necesitan ese espacio. Y si la abuela se resiste a irse por las buenas, pues metemos a los niños en su casa primero sin preguntar, que corran por los pasillos, que griten todo el día, que rompan jarrones caros. A esa edad tan avanzada, el corazón humano no aguanta tanto estrés continuado. A la mínima, le da un ataque definitivo, y el piso millonario pasa a ser para tu mujer por herencia. Y a tu mujer, concluyó doña Carmen con una sonrisa siniestra, la controlas tú con mano dura. Todo el patrimonio queda en nuestra casa, y solucionamos la vida de la familia entera. Gonzalo asintió lentamente. Bajo la campana de extracción, sus ojos carecían de cualquier tipo de moralidad, solo reflejaban avaricia pura. La sed de conseguir propiedades inmobiliarias en el mejor barrio de Madrid, conseguidas a costa de asesinar lentamente a una anciana. Mónica retrocedió en el pasillo. Sus movimientos fluyeron como una sombra oscura y amenazante deslizándose por la pared blanca. La realidad se había cristalizado por completo ante sus ojos. Entrar ahora mismo en la cocina dando gritos habría sido un error táctico propio de principiantes. Doña Carmen fingiría un infarto fulminante. Se llevaría las manos al pecho exageradamente. Y Gonzalo la acusaría de violar su intimidad y ser una histérica. Físicamente, ella sola no podía arrastrar a 2 buitres alimentados a base de panceta y mentiras fuera de su casa de Chamberí. Hacía falta una puesta en escena que estuviera a la inmensa altura del agravio cometido. Mónica regresó a su dormitorio en completo silencio. Cerró la puerta tras de sí sin dejar que el pestillo metálico hiciera clic. Se sentó en el borde del colchón y tomó su teléfono móvil de la mesita de noche. El brillo de la pantalla iluminó sus facciones calculadoras. Abrió la aplicación de mensajes. Buscó el contacto. «Abuela, ¿estás dormida?» La respuesta de texto llegó a su pantalla en menos de 10 segundos. Fiel a su invencible naturaleza nocturna. Estoy repasando las grabaciones en vídeo de mis antiguas obras de teatro. ¿Por qué no estás tú durmiendo en los brazos de tu moderno Apolo? Mónica tecleó rápidamente. Sus dedos volaban sobre el cristal del teléfono con una precisión fría y matemática. El Apolo moderno está en mi cocina conspirando con su madre pueblerina. Están planeando cómo forzarte a entrar en un asilo barato para quedarse con tu piso del barrio de Salamanca. Quieren meter a los sobrinos en tu casa para provocarte un infarto. Y de paso, regalarle mi coche rojo a su hermano el vago. La pausa en la pantalla duró exactamente 30 largos segundos. Mónica imaginó a doña Beatriz leyendo el texto, imaginó perfectamente sus ojos de actriz veterana afilándose en la oscuridad de su elegante y señorial salón. La pantalla del móvil volvió a brillar en sus manos. Llego en 15 minutos exactos. Abre la puerta del portal y espera. Doña Beatriz no era una pobre anciana frágil esperando el final de sus tristes días. Había dedicado 40 años de su vida entera a ser la actriz principal del Teatro Lope de Vega en la mítica Gran Vía madrileña. Había interpretado a reinas implacables, a villanas trágicas, a matriarcas de hierro que destruían imperios con una sola frase. Tenía una postura corporal capaz de cortar el viento, y un carácter de acero forjado en las más despiadadas intrigas de los camerinos. Y lo más importante en aquella noche fatídica, doña Beatriz poseía un objeto de utilería favorito. Un arma falsa de la que jamás se separaba desde el día de su jubilación escénica. Mónica dejó el teléfono sobre las sábanas de lino. El reloj digital seguía avanzando. El tiempo había empezado a correr y no iba a quedarse sentada esperando el rescate. Si aquellos 2 desgraciados habían decidido empezar a repartirse la piel del oso antes de cazarlo, ella iba a repartir su propia justicia y ejecutar el desahucio por adelantado. Caminó con decisión hacia su inmenso armario vestidor empotrado. Gonzalo presumía siempre de su maravillosa colección de ropa en cada cena con sus amigos. Camisas de diseñadores italianos. Polos exclusivos. Pantalones de corte impecable. Todo financiado porque Mónica cubría la enorme mayoría de los gastos pesados del piso. La joven abrió el quijibio biukibio lío alesá. Tukibio gera veresa, kipo kibioko, kirire, quiero la cajón inferior del mueble. Sacó 2 sacos de plástico inmensos y gruesos. Eran las bolsas industriales donde solía venir el lecho sanitario de 20 litros para la caja de arena de Felipe. Los sacos estaban vacíos y limpios, por supuesto.
pero mantenían un persistente y penetrante aroma a lavanda química y polvo de arcilla seca. Era sin duda alguna el equipaje perfecto para un estafador. Con movimientos mecánicos, rápidos y precisos, Mónica empezó a descolgar las costosas prendas del armario. No dobló absolutamente nada. No mostró rabia, ni lágrimas, ni furia destructiva. Simplemente estaba gestionando la retirada de basura de alto coste económico. Metió las camisas de seda, los polos caros y los pantalones perfectamente planchados dentro del plástico grueso y gris. La ropa, que aún conservaba el suave aroma de la colonia masculina que Gonzalo usaba a diario, se mezcló violentamente con el olor a arena para gatos. Ninguna ceremonia de despedida. Ningún cuidado especial. Solo pura y dura erradicación de su territorio sagrado. Mientras cerraba el primer saco con fuerza, la luz de una pantalla brilló sobre la cómoda de madera. Era la tableta electrónica de Gonzalo. En su arrogancia habitual y sintiéndose completamente seguro en la casa ajena, la había dejado encendida y sin código de bloqueo. Mónica se acercó en silencio. Había una notificación de mensaje flotando en el centro de la pantalla. Deslizó el dedo con curiosidad clínica. Se abrió de inmediato la aplicación de mensajería principal. El grupo activo se llamaba Familia. Estaba hirviendo de actividad nocturna en ese instante. Javier, el hermano vago desde el pueblo, había escrito el primer mensaje. «Bueno, ¿qué, hermanito de oro? ¿Cuándo me traes el cochazo rojo a casa que ya le tengo echado el ojo a unas llantas deportivas nuevas?» Gonzalo había respondido así apenas media hora desde la misma cama de Mónica. «Ten un poco de paciencia. En 2 semanas firmamos los papeles del juzgado y lo arreglamos todo a mi nombre. Mamá ya está aquí en Madrid ayudando a cerrar el cerco sobre ella. Está ahora mismo en la cocina eligiendo qué cosas llevarse». De repente, en la pantalla apareció un texto inusualmente largo del tío Manuel. Era el único miembro de aquella estirpe genética que parecía tener el cerebro conectado y un mínimo de decencia humana. «Gonzalo, no estás bien de la cabeza», advertía el texto de Manuel. «No mires el dinero ajeno ni la propiedad que no es tuya. Esa chica trabaja de sol a sol para mantener su vida. Ten muchísimo cuidado. No vaya a ser que te descubran y te dejen a ti sin pantalones en mitad de la calle. Es un robo miserable lo que estáis planeando hacer». La respuesta de doña Carmen no se hizo esperar. Enviada desde su propio teléfono anticuado, sentada a pocos metros de distancia en la cocina, fue inmediata y dictatorial. «Manuel, tú no te metas en nuestros asuntos. El chico está haciendo exactamente lo que debe hacer un hombre listo. Está asegurando el pan y el futuro de su verdadera sangre», tecleó la suegra. «A esa pija moderna de la ciudad le sobra de todo y no valora nada. Nosotros sabemos aprovecharlo mejor». Mónica esbozó una sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos. El tío Manuel acababa de convertirse oficialmente en su testigo documental favorito para el inminente desastre. Rápidamente, tomó capturas de pantalla de toda la conversación familiar. Inmortalizó cada insulto, cada plan de robo coordinado, cada confesión directa de culpa y conspiración. Se envió todos los archivos a su propio teléfono personal. Luego, borró meticulosamente el rastro de los envíos en la tableta. Pura higiene digital. Los 2 inmensos sacos de arena para gatos estaban llenos hasta los bordes. Mónica ató nudos extremadamente apretados en las bocas de plástico industrial. Acababa de sellar para siempre el destino del vestuario italiano de su prometido. Luego, agarró el plástico y arrastró los pesados bultos por el suelo hacia la entrada principal del apartamento. Junto a la robusta puerta de roble blindada, en el mueble zapatero, descansaba el tesoro más preciado e intocable de Gonzalo. Unas zapatillas deportivas blancas, de edición limitada, traídas de importación por una cantidad ridícula de euros. Él pasaba horas los domingos limpiándolas con cepillos especiales y espumas químicas. Mónica caminó hasta el baño. Abrió su neceser de cuero y sacó unas pequeñas y afiladas tijeras de manicura de acero inoxidable. Volvió al pasillo en silencio. Se arrodilló lentamente frente al zapatero. Con la fría y meticulosa precisión de un cirujano vascular, introdujo la punta afilada del metal en el cordón grueso de la zapatilla izquierda. Justo en la base del último ojal, donde más tensión soportaba la tela, apretó las láminas de acero. El cordón blanco se cortó casi por completo en un instante. Quedó sujeto a la zapatilla por un único, miserable y frágil hilo de algodón. Mónica repitió la misma operación matemática con la zapatilla derecha.
Cortó hasta dejar el abismo pendiendo de un hilo microscópico. Un movimiento brusco, un solo tirón desesperado para ponerse el calzado rápido, y el hilo colapsaría por completo. Las exclusivas y carísimas zapatillas de importación se transformarían instantáneamente en unas chanclas inútiles, sueltas y traicioneras. Mónica se puso de pie, admirando su obra. Esto no era vandalismo emocional. Era una sutil corrección arquitectónica adaptada a la nueva y dura realidad que le esperaba al parásito. Desde el otro lado del largo pasillo, la junta directiva de la codicia seguía deliberando ajena a su propia destrucción. ¿Y las tarjetas de crédito de su negocio autónomo? Tronaba la voz autoritaria y áspera de doña Carmen. En cuanto os caséis la semana que viene, le exiges de inmediato que ponga todo su dinero en una cuenta común a tu nombre. Le dices que tú eres mejor gestor financiero y que el dinero junto crece más. Yo te guardo las claves de acceso en el pueblo por si acaso ella intenta algo raro. Mamá, ¿de verdad que eres un genio absoluto?, reía Gonzalo. Su voz sonaba aguda, patética. El supuesto hombre deconstruido se deshacía en elogios. Yo solo no habría llegado a idear un plan tan perfecto. Aprende, muchacho, aprende de tu madre mientras me tengas viva y coleando, resopló la anciana con profundo orgullo. En ese preciso instante cronometrado, la pantalla del teléfono de Mónica se encendió en la palma de su mano. Solo había 3 palabras iluminando la oscuridad. Estoy abajo. Mónica se deslizó con gracia hacia la puerta principal del apartamento. Giró la llave dorada con inmensa lentitud. Controló los mecanismos metálicos internos con los dedos para que no hicieran el menor ruido, y abrió la pesada hoja de madera blindada. El rellano exterior estaba sumido en un silencio denso y expectante. La luz automática del techo se encendió de golpe con un ligero chasquido eléctrico. El zumbido constante del motor del ascensor vibraba a través de las paredes del edificio, subiendo implacable desde la calle hasta la 7ª planta. Mónica se quedó quieta en el umbral, cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era firme, inquebrantable, esperando la llegada de la caballería pesada. Felipe el gato salió de las sombras del piso y se sentó majestuosamente a su lado. El animal enroscó su cola mutilada alrededor de sus patas delanteras. Parecía una esfinge de piedra custodiando la entrada de una antigua pirámide. El motor del ascensor se detuvo de repente, sonó una campana electrónica clara y nítida. Las pesadas puertas metálicas del elevador se abrieron lentamente. Doña Beatriz dio un paso firme hacia el pasillo iluminado. Su presencia absorbió instantáneamente todo el aire disponible en el rellano. Parecía que acababa de salir directamente de un inmenso cartel de estreno del Teatro Nacional. Llevaba un largo y pesado abrigo de terciopelo de un color burdeos tan profundo que a simple vista parecía sangre seca. Su cabello plateado estaba recogido en un peinado impecable. No había un solo mechón fuera de su estricto lugar. En sus ojos brillaba una ferocidad gélida, un hambre puramente teatral de conflicto y dominio. El ambiente del pasillo se llenó de golpe con el agresivo aroma de su carísimo perfume francés. Era una mezcla embriagadora de rosas negras y aire polar, que aniquiló instantáneamente cualquier rastro imaginario del olor a galletas de anís que asolaba la casa. En sus manos firmes, cuidadosamente cubiertas por finos guantes de cuero oscuro, doña Beatriz sostenía un elegante bolso negro. Era pesado, de estructura rígida, un retículo clásico que claramente escondía mucho más en su interior que simples pañuelos de seda y barras de carmín. Mónica y su abuela cruzaron miradas en el silencio absoluto del pasillo madrileño. No hizo falta pronunciar ni una sola palabra entre ellas. El guión de la noche estaba escrito en piedra, los actores estaban en sus marcas fatales, y el telón estaba a punto de levantarse con violencia para el acto final. Mónica dejó a su abuela esperando en la penumbra del recibidor y avanzó sola por el pasillo. No levantó la mano para agarrar el tirador metálico de la puerta de la cocina. No iba a pedir permiso para entrar en la estancia central de su propia casa. Levantó la pierna derecha con una calma escalofriante y descargó una patada brutal y espartana directamente contra el centro de la madera maciza. La puerta voló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Chocó violentamente contra la pared y la capa de yeso blanco crujió, desprendiendo un fino polvo por el impacto. Gonzalo pegó un salto de puro terror en su asiento. El té caliente que estaba tragando se le atascó de golpe en la garganta. Empezó a toser compulsivamente, ahogándose mientras escupía una lluvia de gotas marrones por toda la encimera y sobre su precioso folio cuadriculado.
Doña Carmen intentó ponerse en pie de un salto instintivo, pero el pánico repentino la traicionó por completo. Su cuerpo, pesado y voluminoso, quedó encajado de forma ridícula y humillante entre el borde duro de la mesa de cuarzo y el respaldo estrecho de su banqueta alta. La silla crujió bajo la inmensa presión. Mónica entró en la cocina con un paso firme y seguro. Arrebató el papel mojado de las manos temblorosas de su prometido sin darle tiempo a reaccionar. «Planificando nuestro presupuesto futuro, ¿verdad?», preguntó ella con una voz fría y cortante como el hielo de una estepa siberiana. Leyó las líneas torcidas en voz alta, sin mostrar la más mínima alteración emocional. «Transferir el coche rojo a nombre de Javier mediante notario». «Qué detalle tan considerado y altruista por vuestra parte. Supongo que me estáis preparando una sorpresa para mejorar mi salud cardiovascular obligándome a caminar por todo Madrid». Gonzalo estaba rojo como un tomate maduro. Sudaba a mares, y sus ojos saltones buscaban una salida que no existía. «Mónica, amor mío, te lo juro, no es lo que parece», balbuceó con la voz rota y aguda, levantando las manos temblorosas en un gesto patético de rendición absoluta. «Esto es solo un borrador sin ninguna importancia. Estábamos haciendo una simple lluvia de ideas financiera. Son escenarios financieros hipotéticos para proteger nuestro matrimonio», dijo, intentando usar desesperadamente palabras de oficina para sonar inteligente y encubrir su miseria. «Escenarios hipotéticos», repitió Mónica lentamente. Arrugó el papel manchado de té con una sola mano, hasta convertirlo en una bola de basura inútil. «Y supongo que robar mis pendientes de esmeraldas, para que tu madre presuma de oro ajeno en la plaza de su pueblo, también es una inversión a largo plazo muy hipotética. Por no hablar de vuestro brillante plan maestro inmobiliario. Meter a mi propia abuela en un asilo barato de las afueras, a la fuerza, para que tu hermana Lorena y sus hijos salvajes ocupen el piso de lujo del barrio de Salamanca. Queríais provocarle un infarto prematuro para quedaros con los metros cuadrados». Al escuchar esa acusación directa, doña Carmen dejó de forcejear inútilmente con la silla aprisionada. Comprendió en un milisegundo que la farsa del hijo deconstruido y la suegra cariñosa había muerto para siempre. Su rostro rudo adquirió el tono morado oscuro de una berenjena a punto de reventar. Logró desencajarse finalmente de la mesa con un tirón violento y se irguió con toda su imponente envergadura rural. «¿Y tú cómo te atreves a hablarle con esa insolencia a la madre de tu futuro marido?», rugió la mujer. Su vozarrón de campo rebotó agresivamente contra los azulejos de la cocina madrileña. Apoyó sus manos gruesas y nudosas en las caderas, intentando intimidar físicamente a la joven diseñadora ocupando el máximo espacio posible. «Nosotros solo queríamos hacer de ti una mujer de provecho. No tienes ni la más remota idea de lo que significa el respeto a la sangre y a las tradiciones sagradas. Cuando una buena mujer se casa en la iglesia, el marido es el que manda y la esposa agacha la cabeza. Todo tu patrimonio y todo tu dinero va directamente a una caja común para alimentar a la verdadera familia, a los que de verdad lo necesitan. Y sí, esa abuela tuya ya ha vivido demasiados años cobrando una pensión que no merece», gritó doña Carmen, escupiendo pequeñas gotas de saliva al hablar. «Está ocupando 3 habitaciones de lujo, con techos altos, ella sola en el centro de la capital. Eso es un insulto mientras la gente honrada y trabajadora se aprieta en casas viejas de pueblo». Doña Carmen tomó aire profundamente, hinchando el pecho como un pavo real enfurecido. Estaba a punto de lanzar un sermón interminable, tóxico y machista sobre los deberes sagrados de una esposa sumisa, pero las palabras murieron secas y de forma repentina en su garganta. Desde el pasillo oscuro comenzó a llegar un sonido rítmico, pesado e implacable. El tacón duro de unos zapatos carísimos golpeaba el suelo laminado con la cadencia perfecta y aterradora de una marcha fúnebre. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la cocina como el latido de un corazón de hierro forjado. Gonzalo estiró el cuello hacia la puerta, pálido como la cal blanca de un cementerio. Doña Carmen se quedó con la boca abierta, petrificada, incapaz de articular ni una sola vocal. La temperatura de la estancia pareció descender de forma drástica, congelando el vapor de la taza de té derramada. En el marco de la puerta de la cocina apareció finalmente doña Beatriz. La iluminación artificial y cálida de la campana extractora pareció encogerse, como si la electricidad sintiera terror ante su inmensa y avasalladora presencia escénica. El aire se saturó instantáneamente con su penetrante perfume de rosas negras y hielo. El inmenso abrigo de terciopelo burdeos que la envolvía no era una simple prenda de vestir comprada en una tienda moderna.
En ese preciso momento de máxima tensión, parecía la capa pesada e histórica de una emperatriz implacable, dispuesta a dictar una sentencia de muerte irrevocable. Mantenía la espalda recta, erguida con la dignidad de un mástil de acero inquebrantable. Su barbilla estaba ligeramente elevada, proyectando un aura de desdén absoluto, casi divino, hacia los dos miserables intrusos que manchaban el suelo de su nieta. Sus ojos grises, enmarcados por arrugas de pura expresión teatral, brillaban con la frialdad asesina de un glaciar eterno. Repasó a la madre y al hijo traidor con una sola mirada lenta, minuciosa y absolutamente devastadora. No parpadeó ni una sola vez. No mostró asco, sino una superioridad tan aplastante que resultaba asfixiante. Era una mirada que había paralizado a miles de espectadores desde los mejores escenarios de Madrid. Una mirada cargada de tanto poder y de tanta furia contenida, que reducía la arrogancia pueblerina de doña Carmen a polvo cósmico insignificante. La madre de Gonzalo pareció encogerse físicamente bajo el peso de esos ojos grises. Todo su absurdo y primitivo orgullo de matriarca dominante se hizo pedazos diminutos frente a la verdadera aristocracia de sangre fría madrileña. El silencio se volvió tan denso y pesado que oprimía los pulmones. En la cocina solo se lograba escuchar la respiración agitada, cobarde y asmática del traidor. Doña Beatriz no tenía ninguna prisa. El tiempo, el espacio y el oxígeno de aquella casa le pertenecían a ella por derecho de conquista. Avanzó un solo paso solemne hacia el interior del recinto enemigo. Con una lentitud asombrosa, calculada, casi sádica en su ejecución técnica, bajó la mirada hacia su elegante bolso negro. Comenzó a abrir el robusto broche dorado del retículo rígido. El chasquido del cierre metálico sonó como el martillo de un juez golpeando el estrado en medio de la quietud sepulcral. Beatriz deslizó su mano, perfectamente enguantada en un suave cuero negro, hacia la oscuridad del interior del bolso. Sus movimientos eran fluidos, hipnóticos, como los de un depredador milenario preparándose para el ataque final. El cuero negro de su guante crujió levemente al aferrar algo pesado en el fondo forrado de seda. Y entonces, con un movimiento firme y sin titubeos, sacó su tesoro a la luz de la lámpara. Un revólver masivo. Una auténtica y gigantesca bestia de acero macizo, pavonado en un tono azul oscuro casi negro. Era, en realidad, un arma de utilería inofensiva. Un objeto fabricado por artesanos en los años 80 para el clímax trágico de una oscura obra de Federico García Lorca en el Teatro Lope de Vega. Pero para los ojos ignorantes y aterrorizados de los dos estafadores, el peso visible, el brillo mate del metal frío y el diseño brutal de la pistola eran dolorosamente reales. El cañón largo y extraordinariamente grueso reflejó un destello siniestro de luz amarilla. Parecía un instrumento de ejecución divina, listo para purgar el mundo de escoria codiciosa. Cada centímetro de esa masa de acero pavonado gritaba peligro inminente y castigo letal. Doña Beatriz levantó el pesado revólver con el pulso firme y perfecto de una estatua de mármol de Carrara. No le tembló ni un solo músculo del brazo, ni un solo tendón de la muñeca bajo el terciopelo de su manga. Apuntó el inmenso y oscuro abismo del cañón directamente hacia el centro exacto del pecho voluminoso de doña Carmen. Con un movimiento deliberado, puramente teatral y cargado de una tensión insoportable, deslizó su pulgar derecho y tiró del percutor metálico hacia atrás. El sonido mecánico fue brutal y ensordecedor en aquella cocina diminuta. Un clac metálico, seco, crujiente y definitivo, que sellaba por completo cualquier mínima esperanza de negociación, misericordia o escape pacífico. El tiempo se detuvo por completo para los invasores. Y entonces, la inmensa gran dama del teatro madrileño habló. Su voz era profunda, abismal, dolorosamente resonante. Estaba proyectada desde el fondo del diafragma, con una perfección acústica absoluta que hacía vibrar los vasos de cristal en los armarios cercanos. ¿Quién de vosotros dos es el primero en la fila para cobrar mi herencia inmobiliaria?, pronunció doña Beatriz, con una lentitud escalofriante. Cada vocal y cada consonante cayeron como bloques de granito macizo sobre los hombros caídos de los estafadores. La dicción era tan limpia, tan cortante, tan cargada de un veneno exquisito y letal, que habría provocado una ovación cerrada y de pie en el palco de honor del teatro. El colapso psicológico de los invasores fue total, simultáneo y absolutamente vergonzoso. Doña Carmen soltó un quejido agudo, lastimoso e involuntario, que sonó igual que el silbato de una vieja locomotora perdiendo vapor por una tubería rota.
El pánico animal le paralizó las articulaciones de las rodillas. Retrocedió torpemente, dando traspiés ciegos, hasta chocar de espaldas contra la puerta de la nevera blanca. Varios imanes decorativos traídos de viajes europeos se desprendieron por el violento impacto y cayeron al suelo laminado con un tintineo patético y burlón. «Señora, por el amor de Dios bendito, le juro que todo era una broma. No dispare», suplicó la suegra, levantando las palmas de las manos hacia el cañón. Estaba aterrorizada hasta la médula de los huesos. Veía con total claridad los fríos barrotes de la cárcel provincial cerrándose sobre ella para siempre. Todo su discurso autoritario sobre el respeto a los mayores, su exigencia de sumisión femenina y su defensa a ultranza de las sagradas tradiciones machistas se había desintegrado miserablemente. Se había convertido en polvo frente a un cañón de acero empuñado por una mujer superior. Gonzalo demostró en ese preciso y crítico instante la verdadera y exacta medida de su hombría moderna. Abandonó a su anciana madre a su suerte sin pensarlo ni un cuarto de segundo. El supuesto marido protector soltó un chillido agudo y cobarde que casi le rasga la garganta. Saltó de su taburete como un resorte y salió huyendo en estampida hacia el pasillo oscuro. Apartó las sillas y empujó la puerta con los hombros, cegado por el instinto primario de supervivencia. «Me voy de aquí, lo siento muchísimo, todo esto es idea de ella, no es mi culpa», gritaba el prometido. Su voz resonaba lastimera mientras corría desesperado hacia la puerta de entrada blindada. Llegó al recibidor ahogándose en su propio miedo, tropezando con sus pies descalzos. Vio la salvación justo en el suelo. Sus preciosas y exclusivas zapatillas deportivas blancas estaban colocadas ordenadamente junto a la puerta. Sin detenerse a mirar ni a pensar, metió los pies a la fuerza bruta. Tiró con violencia de los cordones blancos y gruesos para ajustar el calzado rápido y poder salir huyendo hacia la calle de una vez por todas. Pero las precisas y milimétricas matemáticas de Mónica eran implacables. El único y minúsculo hilo de algodón blanco que unía los cordones saboteados no soportó la repentina tensión de la huida. Ambos cordones se rompieron simultáneamente con un sonido seco, parecido al de una cuerda de guitarra reventando. Las carísimas zapatillas de diseño se abrieron por completo, flojas, como dos bocas de pez muerto. Gonzalo dio el primer zancada desesperada hacia la cerradura. El calzado inútil se desprendió parcialmente de sus talones y la suela lisa resbaló sin fricción sobre la madera pulida del suelo del pasillo. Sus brazos empezaron a girar en el aire, trazando círculos ridículos, como las aspas de un molino de viento descontrolado en medio de un huracán. Perdió el equilibrio en una caída tan ridícula como humillante. Se estrelló de bruces contra los enormes sacos de plástico llenos de arena para gatos. El impacto hizo que, por la abertura de uno de ellos, asomara la manga de su camisa italiana favorita, ahora impregnada de un fuerte olor a lavanda barata. Mónica llegó al recibidor sin prisa y contempló en silencio al hombre sofisticado convertido en una figura miserable abrazada a un saco de basura. «Mis camisas buenas», gimió Gonzalo, sujetándose la nariz ensangrentada. «Recoge tu basura textil y lárgate de mi casa», ordenó Mónica con absoluta frialdad, empujando el saco hacia la puerta de una patada. Desde la cocina apareció doña Beatriz, obligando a avanzar a doña Carmen mientras la empujaba con un revólver. La suegra caminaba aterrorizada, pegada a la pared. «Si volvéis a pisar mi ciudad, llamaré personalmente a la policía. Contaré que entrasteis de madrugada para cometer un robo a mano armada. La condena por allanamiento os hará pasar muchos años entre rejas». La palabra condena bastó para que doña Carmen reaccionara. Agarró a Gonzalo por el cuello de la camiseta y lo levantó de un tirón. «Levántate, inútil. Coge los sacos y vámonos antes de que sea demasiado tarde». Gonzalo, llorando y con la nariz sangrando, arrastró los pesados sacos hacia la salida. Tropezó en el umbral y perdió una de sus costosas zapatillas, pero ni siquiera se atrevió a volver por ella. Mónica esperó a verlos correr hacia el ascensor antes de cerrar la puerta de un golpe. Giró la llave 2 veces y echó el pasador. El sonido de los seguros encajando fue la mejor música que había escuchado en meses. Al instante, el apartamento recuperó la calma. La tensión, la codicia y el ambiente opresivo desaparecieron, dejando un silencio limpio y reconfortante. Doña Beatriz regresó a la cocina y dejó el pesado revólver sobre la encimera. ¿Qué calor hacía con este abrigo? Y ese cobarde ni siquiera se dio cuenta de que el cañón lleva más de 30 años inutilizado.
Mónica la miró unos segundos, y ambas estallaron en una carcajada liberadora, soltando de golpe toda la rabia acumulada durante aquellos 3 meses de engaños. Todavía riendo, Mónica puso a hervir agua y sacó una caja de auténticas galletas de chocolate suizo. En ese momento apareció Felipe, el enorme gato callejero de media oreja. Saltó sobre la mesa y se acomodó exactamente en el lugar donde minutos antes había estado sentado el traidor, reclamando el territorio como suyo. Mónica sirvió el té en 2 tazas de porcelana y se sentó frente a su abuela. Mientras el calor de la bebida le devolvía la tranquilidad, comprendió que el luminoso piso de Madrid volvía a pertenecerle por completo, libre de mentiras, manipulaciones y parásitos, y lleno de una profunda e inquebrantable sensación de victoria.